Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto verles nuevamente en esta mañana. Y bueno, pues ahora nos disponemos a ver una porción más de la palabra de nuestro Dios. Notarán en la pantalla el título que le he puesto a la predicación en esta mañana, en esta ocasión, Andando en el lodo. Quizás alguno de ustedes se recuerde de pequeño, no sé si alguien de ustedes haría esto de pequeños, andar jugando, ¿verdad?, en el lodo, lo cual no es pecado, ¿verdad? Yo sí recuerdo en mis años, bueno, pues de juventud, hace unos cuantos años apenas, ¿verdad? Cuando vivíamos en México aún, pues no andaba, ¿verdad?, en esa situación, como vemos ahí en esa foto, ¿verdad? Pero sí recuerdo que los chiquillos ahí alrededor, ¿verdad?, cuando llovía y corría el agua, porque era una calle que bajaba así mucho, con mucho declive, y ahí pues nos encantaba, ¿verdad?, pasar un rato en esa agua que no era de lo más limpio, ¿verdad? Pero pues en la juventud de uno, pues ahí se divierte, ¿verdad? Y lo cual no es pecado, por supuesto. Pero, ¿saben ustedes, hermanos, que en la Biblia se menciona esta palabra en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones? El lodo, ¿verdad? Y en eso vamos a estar viendo esta mañana, ¿verdad? Le vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. El lodo, aunque no es pecado andar en él, ¿verdad? Aunque quería decir, se puede convertir un pecado, suponiendo que mis padres me negaran, ¿verdad?, la libertad de ir a jugar entre esto. Bueno, aquello que no era pecado, ahora sí lo hago, puede convertirse en un pecado porque ya no es eso pecado si no estoy desobedeciendo a mi padre, ¿verdad? A mis padres que me dieron un mandato, ¿verdad? Y como hijo, pues debemos de obedecer a nuestros padres siempre. Así que, hermanos, me gustaría pues ver por lo menos tres representaciones que vemos en las Escrituras sobre esta palabra, ¿sí? El lodo puede pues representar varias cosas y nos vamos a estar fijando en las Escrituras, ¿verdad? Y les invito a que vayan buscando en sus Biblias el libro de Ezequiel, allá en el Antiguo Testamento, por supuesto. La primera representación que vamos a ver es el lodo representa algo como una mentira o algo débil o algo nada más superficial, ¿verdad? Algo que, por ejemplo, vamos a decir que estas paredes, ¿verdad?, estaban en muy mala condición, si tienen moho o alguna otra cosa, ¿verdad? Pero las pintamos y solamente la superficie, ¿verdad?, se ve diferente. Pero adentro hay algo muy malo, ¿sí? Hay algo que no es bueno. Entonces, esto es parte de la representación de lo que nos dice, pues, en esta enseñanza sobre el lodo. Falsas profecías, a esto se debe. Nuestro Dios está aquí en el libro de Ezequiel, perdónenme. Ezequiel, no sé si dije una palabra equivocada, Ezequiel, en el capítulo 13, vamos a estar leyendo del 1 al 16. Toda esta narración, ¿verdad?, nos está hablando de los profetas de Dios que en realidad no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban profetizando la verdad, y lo cual era algo terrible, por supuesto. Por esa razón, nuestro Dios les está dando esta reprensión muy dura, ¿sí? Acompáñenme pues, Ezequiel capítulo 13, del 1 al 16. Nos vamos a ir deteniendo porque hay cosas muy interesantes, muy importantes para ir meditando en ellas también. Ezequiel 13, 1 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. ¿Sí? Entonces, sabemos que un profeta profetizaba no de algo propio, no de algo de su propio corazón o su propia mente, su propio pensamiento, no.
muy lejos de eso. Por supuesto que profetizaban la palabra de Dios. Aquello que Dios le daba a ellos, entonces ellos lo daban al pueblo, ¿sí? Pero estos, según la narración que acabamos de comenzar a leer, están profetizando de su propio corazón. Bueno, sigue diciendo el 3, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Esto, hermanos, representa, hemos estudiado en otras ocasiones como a Job, en donde, ¿verdad?, se dice que vinieron los hijos de Dios y entre los cuales venía también Satanás, ¿verdad? Y bueno, pues se habló ahí de Job. ¿No has considerado a mi hijo Job perfecto? Y dice Satanás, le dijo, pues si tú has construido una protección alrededor de él, ¿verdad? Y hemos hablado de esa enseñanza, ¿verdad? Que cuando estamos con el Señor nos protege, el Señor nos cuida, nos da también herramientas, ¿verdad? Aquella protección, el escudo espiritual, ¿verdad? Así que hay una protección de Dios alrededor de aquellos que hacen su voluntad, ¿sí? Entonces lo que se refiere aquí está diciendo, estos profetas no han construido una protección alrededor de Israel, espiritualmente hablando, pero se nos da esa ilustración, ¿verdad? Más adelante vamos a seguir leyendo de que debía de haber una protección, una pared, lo cual sí había también en Israel, ¿verdad? Allá en Jerusalén y algunas otras ciudades, ¿verdad?, que estaban amuralladas y era una protección en contra del enemigo. Pero aquí se está refiriendo en lo espiritual. Los profetas con sus mentiras, con sus cosas, ¿verdad?, ideas de su propio corazón, de su propia mente, eso no los protegería de Satanás, el enemigo, ¿verdad? No, para nada. Entonces están profetizando, están diciendo que han visto a Jehová y les ha dicho algo cuando no es cierto. En realidad esto sucede hoy en día, ¿verdad? Con muchos grupos religiosos en donde dicen, Dios me habló y me dijo esto y aquello. Y hay otros que aún dicen, es cierto, como va a seguir narrando. Nos dice el 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Aún la mentira, ¿verdad? Cuando, así como mencionaba al principio, que ellos deberían de confirmar la palabra de Dios, ¿no? Ellos esperaban que Dios confirmara la palabra de ellos. Qué terrible, ¿verdad? La palabra viene de Dios y nosotros hacemos su voluntad. Ellos querían que fuera al revés, ¿sí? Algo terrible. Bueno, sigue diciendo el 7, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis visto adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Sí? Le está preguntando, ¿qué no están diciendo mentira? Y están diciendo que viste a Dios o te hablé y yo no te he hablado. Por tanto, dice el 8, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad
y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer. Y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubriste. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto con su cimiento, y caerá. Y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Esta es la idea, pues. Aquello que representa el lodo es algo por la superficie. Son palabras huecas dentro de ¿verdad? Aquel lodo, pues hay una pared que va a caer, que es débil. ¿Sí? Esto representa algo que no tiene fundamento realmente. Con la misma agua se iba a destruir. O sea, esto es lo que hay en nosotros, podemos decir, en la situación en que estaríamos si aquello que recibimos nosotros fuese mentira también, ¿verdad? Creencias del hombre, creencias del mundo, cuando no estamos centrados en esa verdad de Dios, porque si es la palabra de Dios, entonces en verdad hay una gran protección a nuestro alrededor, que no lo tumban torrentes, ¿verdad? Dice las Escrituras que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca y no sobre la arena suelta. Porque si vienen ríos, ¿verdad? Y aguas, ímpetu dan contra aquella casa, representando nuestro hogar, pues puede caer si está en la arena, en un lugar suelto, ¿verdad? Que representa que no estamos en la palabra de Dios, en la fundación, en la palabra de nuestro Señor Jesús, en la verdad. ¿Sí? Pero si estamos en la roca, que la roca es Jesús nuestro Señor, entonces estamos fortalecidos en esa fe. Y podrán venir problemas y situaciones en nuestra vida, y ahí estará esa casa, ¿verdad? Ahí estará esa familia, firme. Si estamos verdaderamente, ¿sí?, en esa roca que es Cristo. Démonos cuenta lo importante que es estar verdaderamente en el Señor. ¿Sí? Nos damos cuenta de lo que representa así la primera representación, pues, que estamos viendo en esta ocasión. Un segundo punto: el pecado al que un cristiano vuelve. Esto también representa aquel lodo, aquel cieno, ¿verdad? Aquello que está en el agua, está mojado, ¿verdad? Está podrido. Esto también es algo muy similar, ¿sí? Y vemos, ¿verdad?, aquel proverbio, aquellas palabras
completamente duras, podemos decir, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y hemos hablado en muchas ocasiones en que no toda la palabra de Dios es algo suave y dulce, ¿verdad? No, también hay momentos en que leemos en las Escrituras palabras bastante fuertes porque son necesarias. ¿Sí? Porque son necesarias. Y podemos ver, el ejemplo entre nosotros, quizás entre nuestras familias, ¿verdad? Con nuestros hijos. Muchas veces les decimos, sí, pues hijo, no hagas aquello. Si no es algo muy grave, ¿verdad? Ten cuidado de hacer aquello. No debes de hacerlo. Corrige y no lo hagas otra vez. Pero si es algo muy serio, a veces es necesario hablar duramente para asegurarnos de que aquello no vuelva a suceder. Porque es algo grave y peligroso para el alma o para aquel de nuestros hijos. Y son necesarias las palabras duras y fuertes, pues también Dios nos habla así en ocasiones. Palabras duras y fuertes por nuestro bien, para que regresemos y estemos firmes siempre ante nuestro Dios. Bueno, en 2 de Pedro, quizás ya hayan encontrado ese versículo mientras yo hablaba. 2 de Pedro, en el capítulo 2, nos habla del verdadero proverbio, hermanos. Nos dice así, el versículo 20 al 22. Nos dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es necesario que entendamos esto primero, hermanos. Está hablando nuestro Señor de aquel que ha aceptado a Cristo, ¿verdad? De aquel que ha venido arrepentido con palabras de confesión, como todo cristiano tenemos que hacer, ¿verdad? Confesamos al Señor y nos arrepentimos del mal que hemos hecho y nos damos cuenta, ay, yo hablaba de esta manera y yo hacía todo aquello y yo andaba en mucho pecado, pero gracias al Señor, ¿verdad? Me ha perdonado la sangre de Jesús, ¿verdad? Eso es verdad. Hemos sido perdonados y estamos en el camino, en esa promesa de vida eterna que nos da nuestro Dios. ¿Pero qué? Ese cristiano, esa cristiana que ha hecho aquello, que somos todos, ¿verdad? A veces olvida aquello, olvida la sangre de Cristo y regresamos al pecado, al mal. Esto es a lo que se está refiriendo el Señor, ¿verdad? Para Dios es algo muy serio. El ya estar en el camino y después desviarnos nuevamente, habiendo ya conocido, ¿verdad? Sabiendo ya que estamos haciendo mal, y nos dice las Escrituras que no queda sacrificio para aquel pecado que estamos haciendo deliberadamente, ¿verdad? Así que sigue diciendo, ¿verdad? Estas palabras duras, podemos decir firmes, en el versículo 21 y 22, nos dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ahora no solamente está el lodo representando, ¿verdad?, aquella mentira, aquella profecía mentirosa, ¿verdad?, del propio corazón de estos hombres, de estos profetas, ¿verdad? Ahora está representando todo aquel pecado, todo aquel mal, ¿verdad? Diciendo así como aquella puerquito, aquel animalito que había sido, ¿verdad?, limpiado. Y después vuelve a revolcarse otra vez en aquella suciedad.
Mi familia y yo teníamos un perrito, le llamamos Chico, allá en Texas, cuando vivíamos allá y cuando lo bañábamos, ¿verdad? Las primeras veces, pues lo bañábamos y con su champú ahí para que se murieran en alguna pulga que trajera, y lo soltaba y pronto corría a la tierra y se revolcaba, ¿verdad? Ay, pues lo acabo de bañar, ¿verdad? Y ahora ya se ensució otra vez. Pues lo que hacíamos ya después de bañarlo, lo dejaba arriba de una mesita que tenía ahí, que no se podía bajar, hasta que se secara. Entonces ya lo bajaba y ya no se revolcaba, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Con la puerquita, que el animalito limpio ya y regresando. Entonces es el cristiano, ¿verdad? Que en la sangre de Cristo hemos sido limpiados, hemos sido bendecidos con esta gran bendición de Dios, que Dios dio a su Hijo para que muriera, sufriera para que esos pecados fuesen perdonados, y ahora como que lo olvidamos, ¿verdad? Lo hacemos a un lado y nos volvemos a ensuciar. Esto representa pues aquel lodo, ¿sí? Y una tercera representación es algo muy similar, ¿verdad? Pero es el mal que nos pudiera rodear. Quizás parecido, ¿verdad? Pero ya nos daremos cuenta más exactamente. Aquí, atrapado en el lodo, podemos leer en el Salmos. Acompáñenme aquí, Salmos 69, por favor. Y vamos a ver de otra manera que se utiliza también esta palabra. Sigamos pues aprendiendo, meditando en estas enseñanzas, ¿verdad? Porque pues son muy útiles para cada uno de nosotros, por supuesto, en nuestra vida espiritual. Salmo 69, del 1 al 14. Es un salmo de David, y él está pues suplicando a Dios porque se encuentra en una situación muy difícil, ¿sí? Lo que está sucediendo aquí con el rey David es que hay quienes lo odian, hay quienes buscan su muerte y le hacen mucho mal, ¿sí? Vamos pues a leer esta narración. Nos dice desde el versículo 1, Salmo 69, 1, dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. ¿Verdad? Por eso ponía esta foto, la más pequeña aquí, ¿verdad? De esa persona que está a casi todas las piernas, ¿verdad? Hundido ahí en ese lodo. Aquí le llama cieno, ¿verdad? Y yo lo mencionaba hace unos momentos. El cieno, bueno, me parece quizás algo peor, porque el cieno es como algo que está ahí estancado, ¿verdad? Y es algo negro, y cuando uno lo mueve huele muy feo, ¿verdad? No nada más es lodo, agua y tierra, sino que es algo peor, ¿sí? Y dice que está estancado ahí. No pueden sentir el fondo del piso, ¿verdad? Algo sólido. Tanto que hay en donde él está en esa situación, por lo cual está orando a Dios. Dice el 2 nuevamente: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. Así que
Bueno, sí, David, ¿verdad? Como en muchos salmos que escribe, muy humildemente pidiendo perdón a Dios. Pero también le está haciendo saber a Dios que él ha estado constantemente pidiendo. Pero Dios nos escucha. Hermanos, podemos pensar una de las posibilidades, ¿verdad? De lo que está diciendo aquí el rey David. Es que quizás él no ha podido salir también de aquel pecado. ¿Sí? Por eso Dios no lo escucha. Quizás está luchando, ¿verdad? Por salir de aquel mal, pero no ha podido. Y está pidiendo ayuda de Dios para poder salir de ese lodo a donde está, ¿verdad? No sé si les ha sucedido a ustedes, ¿verdad? Yo he estado en lugares en donde sí, pisa uno el lodo y no puede uno ni sacar el pie. Y ahí se queda la bota, ¿verdad? Los zapatos. Y bueno, pues a veces se pierden ahí. Ya lo que queremos es salir de esa situación. En el trabajo, ¿verdad? Hace tiempo, pues a mí me pasaba algo así, ¿verdad? Así que nos podemos dar la idea de lo que está diciendo, tratando de caminar, salir de esa situación, pero es demasiado difícil y a veces se necesita ayuda. Sí. Pero también nos está hablando de aquellos que le están haciendo mal, sin razón. Dice, ¿por qué? ¿Voy a pagar yo algo que no me robé? Está hablando, yo no he hecho nada malo a esas personas, pero ellos buscan mi mal. Bueno, sigue diciendo el versículo 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti sufrido, afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Qué súplica, ¿verdad? Qué situación. Nos podemos imaginar solamente la situación tan desesperante de David aquí. Aquellos que buscan mi mal, yo no les he hecho nada. Aún los que beben ahí, ¿verdad? Me han hecho canciones, ¿verdad? Burlándose de mí, quizás. Diciéndome males, diciéndome cosas. Sácame del lodo, Señor, de esta situación, del pecado. Quizás él, ¿verdad? Deseaba también corresponder de alguna manera similar. Quizás sea ese su mal, ¿verdad? De David. Pero está pidiendo el socorro, cualquiera que eso sea. El socorro de Dios. Sácame del lodo, no sea yo sumergido. Quiere decir completamente, ¿verdad? Completamente en el lodo. Tapado todo. Más bien, sácame de ahí, Señor, de esta situación difícil. Sí. Así que, hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad? Que, pues, el lodo representa
pecado, lejos de algo bueno, representa el mal, ¿sí? Ya lo vimos, la mentira, aquello que solamente por apariencia o por conveniencia se dice, ¿verdad? La mentira en aquellas profecías que decían mentirosas, el pecado en general en el que podemos caer, y aquí también el mal, sobre todo, ¿verdad? El mal que puede llegar o que otros pueden traer hacia uno, ¿sí? Para el mundo, pues puede ser algo divertido, ¿verdad? Hablando en lo físico, sí puede ser divertido, ¿verdad? Pero en lo espiritual, el lodo, no debemos andar en él, ¿verdad? Hablando de lo que representa en la manera espiritual, en la palabra de Dios, el cristiano no debe andar, por supuesto, en estos caminos, ¿verdad? De lodo. Aunque otros anden por ahí divirtiéndose, ¿verdad? En aquella suciedad, en aquel pecado. Y muchas veces, ¿verdad? Alguno puede ser atraído a aquel mal. No debemos de seguir ese camino, no debemos de involucrarnos, ¿verdad? Con aquellas maldades. El Señor, hermano, nos anima pues a dejar el pecado. Ustedes recordarán cuando nuestro Señor Jesús anunciaba, ¿verdad? En muchas ocasiones, y también los discípulos y aún Juan, el bautizador, ¿verdad? Nos dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que busca nuestro Señor, hermanos. Que aunque andemos en todo este mal, que aunque anduviéramos antes de ser cristianos, ¿verdad? Y toda persona, aunque anden en toda esta suciedad, el Señor nos puede limpiar. Pero tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntanse, está diciendo nuestro Señor. Aquí ya viene la iglesia, ya viene el reino de los cielos. Está cerca. Este arrepentimiento, hermanos, debe ser algo genuino, ¿verdad? Que no volvamos. Y a veces batallamos, ¿verdad? Con algo. Sigámonos esforzando por ya no caer en ese mal, ¿verdad? En ese pecado. Sí. Arrepentidos verdaderamente. Hermanos, yo pues ponía también aquí 1 Corintios en el capítulo 6, si gustan comenzar a buscar ahí en sus Biblias, aquellos sumergidos en lodo, ponía yo. Aunque aquí no se menciona la palabra lodo, ¿verdad? Pero sí habla de una lista de pecados, lo cual pues sabemos y entendemos que es un lodo o un cieno, ¿verdad? Algo sucio, algo terrible. Vamos a recordar estos versículos, hermanos, para, ¿verdad? Continuar en esta enseñanza y pues seguir meditando en esto, ¿verdad? Y aprender para enseñar a otros también, ¿sí? 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Nos dice así las Escrituras. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
¿sí? Así que nos damos cuenta, pues, de estas maldades, de esta lista de pecados, que quizás en un tiempo anduvimos en algunos de ellos, pero ya no, nos dice las Escrituras. Los cristianos ya no andamos en eso, ¿verdad? Ya hemos sido lavados, ya estamos limpios. No andamos, ¿verdad? Como esa persona ahí en ese dibujo, en esa foto, ¿verdad? Simbólicamente, en el mal, involucrados ahí, llenos de suciedad, ¿verdad? De todos estos pecados que aquí se mencionan. No, ya hemos sido lavados, completamente limpios, blancos, puros ante Dios. Gracias a nuestro Señor Jesús y gracias a nuestro Padre que tenemos esta bendición en Él. ¿Sí? Así está hablando Pablo a los Corintios también, ¿verdad? No es palabra de Humberto, por supuesto, es palabra de Dios, la cual nos hace saber a través de Pablo en estas palabras a ellos, porque muchos de ellos o algunos de ellos andaban en este mal, en este lodo, ¿verdad? Pero también les está recordando, pero ya no, ¿sí? Y es necesario, hermanos, y no quiere decir, ¿verdad?, que andemos otra vez cuando estudiamos esto, de ninguna manera, ¿verdad? Estamos diciendo que alguien ande ahí, sino que debemos de recordarlo para no regresar ahí y darnos cuenta y agradecer a Dios cómo nos ha limpiado, ¿verdad?, de este mal. Pablo también recuerda, ¿verdad?, en algunas ocasiones, en otras ocasiones como esta, ¿verdad?, en los males que hemos andado, precisamente. El recordar, una vez estuvimos estudiando de esto, el recordar los males, el mal, la suciedad en la que andábamos, es bueno. No en la manera de recordar para desear andar en eso otra vez, sino para darnos cuenta de dónde nos ha sacado Dios. Y estar agradecidos, no olvidar de dónde hemos sido sacados. Le dice a una de las iglesias en Apocalipsis, las 7 iglesias, es lo que les dice precisamente. Arrepiéntanse, aquellos que habían perdido su primer amor. Arrepiéntete y recuerda de dónde has sido sacado. ¿Sí? O sea, recordar la bendición de Dios, cómo hemos sido limpiados y bendecidos en el Señor con esa promesa. ¿Sí? De igual manera nosotros, hermanos, meditamos y recordamos esto y agradecemos a nuestro Dios. Bueno, ponía aquí también este versículo, ¿verdad?, donde igual que nuestro Señor Jesucristo comenzó a anunciar, pues vemos que al principio de la iglesia también Pedro dice lo mismo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Y entre nosotros quizás hay algunos que aún no han venido a ese arrepentimiento. Y a veces podemos pensar, ¿verdad? Bueno, pero yo no he hecho tanto mal. Yo no he hecho todo eso que habla aquí, ¿verdad? Pero recordemos que todo pecado es serio ante nuestro Dios. No tenemos que hacer pecados terribles, como matar, ¿verdad?, o adulterar, simplemente con mentiras o engaños o desobediencia, etcétera, que a veces parece que no es muy serio, pero también eso es pecado. Y también eso es lodo y suciedad. Y tenemos que ser limpiados de aquello también, ¿verdad? Así que invitamos a aquellos que no han venido al Señor aún a tomar este paso, ¿verdad? Y no, todavía no llegamos al final, solamente era, ¿verdad?, un versículo para seguir meditando. Andad limpios como hijos de luz. Vamos a ver estos versículos también. En Efesios, en el capítulo 5, hermanos, nos dice cómo debemos de andar. Cómo el cristiano debe de dirigir su vida. Son
de aquí del 1 en adelante, son palabras, ¿verdad?, de mucho útiles, ¿verdad?, de mucha utilidad para nosotros, para saber qué es lo que Dios espera de nuestra vida. ¿Sí? Leamos así, Efesios 5, del 1 en adelante. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces debemos de ver todo el buen ejemplo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Debemos de andar como Él. Si anduvo en amor, pues andar en amor. Si anduvo en misericordia, en compasión, en todo esto que nuestro Señor hizo, el ejemplo perfecto para todo cristiano, para usted y para mí. Eso es la manera que Dios quiere que vivamos. Pero fornicación, dice el versículo 3, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ¿verdad?, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas palabras viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Sí? Así que está hablando de aquellas personas que son todo esto, que son fornicarios, inmundos, ávaros, idólatras. Todo esto dice, ellos no tienen herencia en el reino de Dios. No sigan, no sean participantes con ellos en esas cosas. ¿Sí? Ahí se está haciendo aquella gran separación entre los hijos de Dios y el mundo, ¿verdad? No físicamente, pero en lo espiritual, en nuestra manera de vivir y pensar y hablar y hacer. Muy diferente, aunque vivamos con alguien que no es cristiano, nuestra vida debe ser diferente, ¿sí? Y no dejarnos de llevar por el mal que pueda haber a nuestro alrededor. Bueno, sigue diciendo el 8, porque en otro tiempo, ¿sí?, aquí Pablo nos está recordando otra vez, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y la luz, por supuesto, es la palabra de Dios, ¿verdad? Alumbra y todo lo manifiesta. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, debemos de aprovechar el tiempo. Nos involucramos en muchas otras cosas en nuestra vida, y la vida pasa pronto. Y cuando queremos, ¿verdad?, hacer aquello, pues quizás ya no vamos a poder, o va a ser muy tarde, ¿verdad? Tenemos que aprovechar bien el tiempo mientras tenemos salud, mientras tenemos vida, tenemos esa oportunidad de seguir sirviendo a Dios. De otra manera, si lo dejamos para después y lo descuidamos,
nos vamos a alejar y nunca llegaremos, ¿verdad?, a hacer aquello, la obediencia a nuestro Dios, el servicio fielmente y constante a nuestro Señor. ¿Sí? Andad pues limpios como hijos de luz, es el consejo que nos está dando nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Sí? Bueno, pues vamos a adelantar un poco. ¿Sí? Lamentaciones 3:40, lo tengo aquí en la pantalla, nos dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Sí? Esto es, ¿verdad?, lo que se le decía al pueblo, que iban a escudriñar sus caminos, a mirar verdaderamente sus actividades, sus obras diarias, y ver si en realidad estaban en el camino, siendo fieles a Dios. Pero es necesario que cada uno de nosotros veamos esto. Como nos dice las Escrituras, ¿verdad?, que nos examinemos a nosotros mismos. Muchas cosas, ¿verdad?, no lo vemos. Ustedes no saben lo que yo hago, yo no sé lo que ustedes hacen, ¿verdad?, privadamente. Así que no sabemos, no podemos hacer nada. Si algo sale a la luz, bueno, ahí Dios nos manda, por supuesto, actuar, ¿verdad?, corregir aquel mal, aquel pecado, ayudarnos a arrepentirnos y pedir perdón, etcétera, ¿verdad? Pero hay muchas ocasiones en que nosotros mismos tenemos que examinarnos en nuestra vida, nuestro camino, no andar en el lodo, ¿verdad? Y busquemos y volvamos a Jehová, si es que alguna vez nos apartamos. Recordemos esto. ¿Vamos en el camino limpio en este momento? Excelente. Por supuesto, gracias a Dios. Eso es lo que buscamos y eso es lo que esperamos. Y nos ayudamos a no salirnos de ese camino limpio, ¿verdad? Porque si nos salimos del camino, allá hay lodo, para acá y para allá. Hay que mantenernos arriba de la banqueta, vamos a decir, en el lugar limpio, ¿verdad?, sin ensuciarnos. El Señor limpia nuestros pecados, hermanos. En Primera de Juan 1, 7 al 9, rápidamente vamos a leer estos versículos. Nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que 2 veces vemos aquí que el Señor nos ha limpiado, que el Señor nos limpia cuando tenemos pecados, si nos arrepentimos, si los confesamos. ¿Sí? No quiere decir que siempre tenemos pecados, como a veces se entiende erróneamente. No. Si tenemos, hay que confesarlos, es lo que quiere decir. No mentir y decir, no, yo estoy bien. Confesarlos para que el Señor perdone nuestros pecados y estemos limpios de toda maldad. ¿Sí? Y como conclusión, mis hermanos, veamos Romanos 10, el 12 al 15. Nos dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Sí? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces nos hace ver nuestra responsabilidad. Si aquellos que invocan el nombre del Señor serán salvos, pero sabemos que no es solamente invocar, es a hablar a Dios, ¿verdad? Buscar su nombre. Quiere decir a buscarle verdaderamente y hacer su voluntad, conocerle. Entonces, si no hay quien les predique, ¿verdad? ¿Cómo lo van a conocer y cómo van a invocar al Señor? Tenemos cada uno de nosotros esa responsabilidad de predicar y llevar el Evangelio a toda criatura para que vengan a ser limpios como usted y como yo, ¿sí? Y andar en santidad, porque dice el Señor, cuán hermosos son los pies de los que andan, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esos pies que no andan en el lodo, esos pies que no andan en el mundo, sino que andan en santidad, en limpieza, anunciando la palabra de Dios, haciendo su voluntad. Para Dios son pies hermosos, ¿verdad? Porque es una buena obra, porque es algo bueno ante Dios. Hermanos, les invito, les animo, ¿verdad?, a que andemos así, esforzándonos, ¿verdad?, por invitar a otros, por predicar, y también si entre nosotros hay aquellos que aún no han venido al Señor, les seguimos invitando, ¿verdad? La palabra de Dios, la invitación ahí está siempre. Le invitamos a que obedezca antes de que sea demasiado tarde, que venga el Señor, que se arrepienta, que se aleje de aquello que el mundo lo ha quizás en alguna ocasión involucrado y venga a ser limpio y santo ante nuestro Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá.